Tardes o noches, nosotros somos ¡No te diré! Noveno. Hoy les vamos a hablar sobre 2 décadas de conflicto. Este tema abarca Las guerras en África. las guerras de los Balcanes. Avances de la paz en la actualidad. Espero que les guste. Muy buenas a todos. Esta es la edición central de nuestro noticiero No te diré. Como ya les habíamos dicho con anterioridad, el tema principal que vamos a hablar es 2 décadas de conflicto. Les voy a hablar un poco sobre este tema. Tras la caída del bloque socialista, muchos conflictos empezaron a sobresalir. Conflictos étnicos, conflictos de carácter étnico. En África, Asia Occidental y Europa del Este. Pero no hay que olvidar que durante este tiempo estos conflictos estaban ocultos por los imperios coloniales que se encontraban. Ya después de un tiempo estos sobresalieron. Exacto, señor Hernández. El primer subtema de 2 décadas de conflicto es las guerras en África. Les hablaré sobre un poco de este país y todo lo que ha sufrido. Primeramente, este país sufre muchas guerras paramilitares, incluyendo las guerras y genocidios interétnicos. Aparte de esto, lidiando con esto, también tiene que sufrir con enfermedades como las que son el ébola y el SIDA. Además de todas estas dificultades, África también ha tenido que sufrir de mucha hambruna que ha afectado a generaciones venideras. Exacto, pero un problema de nuestra sociedad es que solo nos quedamos con ver lo que pasa y opinar algo como qué pesar, pero nunca somos capaces de hacer algo para esto. Ahora sí vamos con el tema central como tal, el cual son las guerras en África. Hoy les vamos a hablar sobre los conflictos más destacados en este continente y sus países más conocidos y cómo estos han sufrido. Su primer país, o el primer país del que les vamos a hablar, es Ruanda. Ruanda, tras la salida de los belgas, se dividió en dos por el conflicto de los Hutus y los Tutsis en los 90. Un enfrentamiento entre milicias armadas y el gobierno ruandés, que concluyó en una tragedia de más de 1 millón de personas muertas y 2 millones de personas desplazadas a países vecinos. Algo que influyó mucho en esta guerra de Ruanda fue la radio, pues por este medio ambos bandos se mandaban muchos mensajes de odio y esto pues hacía que la guerra fuera más duradera y no tuviera un cese, por decirlo así. Ruanda se convirtió en 1994 en la mayor deshonra de las potencias mundiales y de la ONU. El mundo giró sus ojos hacia un costado mientras en el pequeño país de África Central se desarrollaba el mayor genocidio de los últimos 50 años. Bélgica fue a partir de 1916 la potencia que dominó Ruanda, y con ella llegaron una serie de reformas, incluida la creación de un documento de identidad que señalaba el origen étnico de cada individuo. Información que condenaría casi 80 años después a cientos de miles de personas a la muerte. Tras 20 años en el poder, Juvenal Habyarimana contaba con un nutrido apoyo del gobierno de Francia, hasta el día que su avión, regalo del primer ministro francés Jacques Chirac, fue derribado cerca de la capital Kigali. A partir de entonces y durante 3 meses, comenzó la masacre de Tutsis y Hutus moderados a manos de la mayoría Hutu radical, incluida la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y 10 soldados belgas que la custodiaban. Una tragedia que pudo ser evitada gracias a las advertencias del comandante de las fuerzas de la ONU en Ruanda, la UNAMIR, Romeo Delaire, pero que nunca fueron escuchadas. Delaire solicitó el apoyo y el envío de más tropas al país, pedido respaldado por el entonces secretario general de la ONU, Boutros Ghali. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, influenciado por Estados Unidos, votó a favor de la reducción de las tropas de la misión de UNAMIR de unos 2.539 a apenas 270 soldados. Luego del fracaso en Somalia, un año antes, la administración de Bill Clinton quiso evitar por todos los medios el envío de nuevas tropas a África y amenazó con restringir el apoyo de Estados Unidos a futuras misiones de paz. Una vez desencadenado el genocidio, Boutros Ghali solicitó la restauración de la UNAMIR en Ruanda. Sin embargo, la embajadora de Estados Unidos ante el organismo, Madeleine Albright, retrasó 4 días la votación.
Cada día de demora sumaba otros 11.000 muertos. Quizás el episodio más vergonzoso lo protagonizó un convoy de tropas belgas que arribaron al hospital psiquiátrico de Caraes, rodeado por milicianos, para desalojar a todos los extranjeros que laboraban en él. Pese al ruego de los pacientes, los militares se alejaron dejándolos indefensos ante los asesinos. Nadie sobrevivió. Las cifras de muertes oscilan entre 800.000 y 1 millón de personas. Durante casi 3 meses, el 70% de la población tutsi fue eliminada. El segundo país del que les vamos a hablar es Sudán. A principios del siglo XX, Sudán tuvo muchos conflictos interétnicos, pues estos conflictos eran entre los musulmanes y cristianos negros. Ya hasta 2005 se firmó un acuerdo de paz que hizo que se instaurara Sudán del Sur y todos los conflictos acabaron. No hay que olvidar que Sudán era una colonia inglesa. Y, compañero Hernández, ¿cuántas personas murieron en este conflicto? Murieron a cerca de 2 millones de personas y fueron desplazadas 5 millones. Una tragedia. Ahora les voy a hablar del conflicto en Somalia. En los años 80, Somalia estaba en guerra con el país vecino Etiopía. Esto generó que el estado económico de Somalia estuviera en un muy mal estado, lo que generó movimientos protestantes que terminaron derrocando al gobierno somalí. Los 20 años posteriores, Somalia sufrió de grandes hambrunas que casi matan a más de 3 millones de personas, además de soportar las guerras armadas entre milicias y el gobierno somalí. Como dato curioso, Somalia tiene piratas, pero no piratas como los pintan las películas de Disney. Piratas reales, estos piratas que trafican drogas y armas. Bueno, para continuar les hablaré sobre Sierra Leona. En 1991 ocurrió una guerra civil entre las diferentes 14 etnias que tenía el país. Esta guerra involucró muertes, asesinatos, genocidios, pero lo que es peor, involucró a niños. O sea, niños inocentes que no tenían que ver con esta guerra. Niños pequeños, eso es una locura, eso es inhumano. Niños a temprana edad en la guerra, eso es inhumano. Una locura. ¿Y cómo financian ellos sus armas? ¿Cómo financian ellos? Una interesante pregunta, igual que la respuesta. Resulta que este país posee una gran cantidad de diamantes y gracias a esto narcotrafican con ellos. Esto es su base principal. Con los diamantes consiguen armas, dinero, se equipan totalmente sus milicias y están muy bien equipados para la guerra. El último conflicto del que les voy a hablar es el conflicto de Libia. El mandatario de Libia, al-Gaddafi, hizo tensas relaciones con los gobiernos de Occidente tras la caída de la Unión Soviética, además de imponer un gobierno autoritario que hacía culto a su persona. En el año 2011, tras una serie de movimientos protestantes, lograron derrocar este gobierno autoritario. Y tras 7 meses de seguimiento y enfrentamiento, el mandatario al-Gaddafi fue capturado y asesinado por los manifestantes. En el año 2011 se declararon las elecciones libres en Libia. Ya para concluir todo este tema de las guerras en África, tengo que decir que lastimosamente hay demasiados conflictos que aún habitan en este continente. En algunos son como Sudán, Chad, la República Centroafricana y muchos más, lastimosamente. Solo esperemos que estos conflictos por fin tengan un acuerdo de paz y sus habitantes por fin vivan pacíficamente entre todos ellos en conjunto con las etnias. Gracias. Bueno, televidentes, ahora vamos con nuestros compañeros Jason Jiménez y Cristian Acevedo. Ellos les hablarán sobre el segundo subtema de 2 décadas de conflicto, el cual es los conflictos en Asia. Espero que les guste. Muchas gracias compañeros Hernández y López por esta nota tan informativa. Ahora les vamos a hablar del segundo subtema de 2 décadas de conflicto, que es conflictos en Asia. Los conflictos en Asia llevan desde el fin de la Guerra Fría, donde el bloque comunista en Asia
enfrentó un proceso de desintegración social que afectó, generó conflictos en el ambiente étnico y económico. Muchas gracias, compañero Cristian. El suroeste asiático fue una de las regiones más perjudicadas por la Guerra Fría, ya que este afectó los grupos étnicos y los grupos territoriales. Irán, con la instalación de la República Islámica, desarrolló un gran potencial en la OEA en el año 2002, ya que esto generó una base para las centrifugadoras de uranio con un gran potencial. Exactamente, compañero. Bueno, hoy también les voy a hablar sobre la guerra en Afganistán. Desde 2001, las tropas de Estados Unidos han intentado derrotar el bloque fundamentalista islámico, que es la mano derecha del culpable de los atentados del 11 de septiembre del 2001, Osama Bin Laden. Las tropas de Estados Unidos, o más bien el gobierno de Estados Unidos, ha intentado crear un régimen democrático sin éxito. Estados Unidos, el gobierno y las Fuerzas Armadas se han comprometido a retirarse de la zona, pero todavía no lo han cumplido. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la guerra de Corea del Norte. El líder comunista Kim Jong-un estableció un sistema autoritario. La comunidad internacional teme que por intenciones de defensa nacional se estén creando armas nucleares. En el 2006 se estableció una norma de dejar la producción de armas nucleares. Sin embargo, se ha creado o se sigue progresando en las armas. La ONU, al ver el desacato a esta norma, ha impuesto sanciones económicas y ha revisado barcos que sospechosamente están transportando armas. Bueno, les voy a hablar sobre Israel y Palestina. En el año 1993 se firmó el Tratado de Oslo. De este surgió la Autoridad Nacional de Palestina. De este también surgieron algunas inhabilidades políticas. Luego surgieron que los ejércitos israelíes se acabaran y dejaran de atacar. También los grupos islámicos se acabaron. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes fue desde el fin de la Primera Guerra Mundial, donde se agruparon los croatas, los serbios, los eslovenos, los bosnios y los albaneses y macedonios, en el estado de la República de Yugoslavia. Este régimen lo lideró Tito, que es muy conocido. Tito solucionó los problemas y los conflictos étnicos que estaban en estos territorios. Sin embargo, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, todo se fue al piso. Primero, por la muerte de Tito en 1980 y segundo, por la caída del bloque soviético comunista. Bueno, ahora Slobodan Milošević fue un político muy reconocido serbio que liberó de la opresión al estado de Croacia y Eslovenia en 1991 y también liberó después de muchos años a Bosnia-Herzegovina y a Macedonia. Este señor, este gran, libertador, intentó unir a la Gran Serbia, pero creó una guerra civil y también la OTAN, que fue una organización, destruyó los planes de Milošević. Ahora vamos con Jason Jiménez. Bueno, buenos días. En el año 1998, la región de Kosovo, ubicada al suroeste de Bosnia, con población mayoritariamente albanesa, buscó su independencia generando un nuevo conflicto. Después de esto, en el año 2008, esta fue declarada la República de Kosovo. Les vamos a hablar sobre la crisis rusa, qué fue, cómo inició y demás aspectos importantes de esta. Así que comencemos. El sistema capitalista se instaló en Rusia en 1991
con la llegada de Boris Yeltsin al poder. Pero la corrupción estatal creó una crisis económica que empobreció a la mayoría del país. Si nos detenemos a pensar, imagínense las guerras que ocurrirían por todo ese dinero perdido. Pero claro, Boris no pudo contener los enfrentamientos políticos entre los antiguos miembros del Partido Comunista y los conservadores. He aquí un video que ejemplifica y explica mejor lo ocurrido en este tiempo. La fábrica de rodamientos número 1 de Moscú es una empresa estratégica que pertenece al complejo militar industrial. Como otras empresas, tiene un comité del Partido Comunista con despachos y funcionarios que deciden hasta aspectos de la producción de la factoría. El decreto del presidente ruso Boris Yeltsin de prohibir la existencia de partidos en empresas y cuarteles ha indignado a los comunistas de la fábrica. La decisión de Yeltsin puede perjudicar gravemente las buenas relaciones con el presidente Gorbachov. Ayer, el portavoz del presidente soviético acusó a Yeltsin de abrir una confrontación inesperada que además llega en un momento decisivo. Gorbachov quiere que el PQS abandone el marxismo-leninismo y sea un partido democrático que defienda las libertades políticas y económicas. Los comunistas ortodoxos han aprovechado el decreto de Yeltsin que les desautoriza para presentar batalla contra cualquier cambio en el PQS. Ayer denunciaron a Gorbachov y llamaron al levantamiento popular y a reemplazar a Yeltsin. El Comité Central de mañana vivirá, pues, la primera gran batalla de lo que puede ser la división del poderoso Partido Comunista Soviético. Tras lo ocurrido, ¿qué sucedió después, compañero López? Pues la inestabilidad política y económica generó conflictos en varias regiones del país. Y tras la caída del régimen soviético, aparecieron movimientos independentistas que querían recuperar las tierras. Pero sin embargo, cuando el gobierno de Yeltsin quería recuperar su territorio, comenzaron los conflictos. Entre 1996 y 1999 se hizo un tratado entre el gobierno del sucesor de Yeltsin, Vladimir Putin, y los rebeldes chechenos, en el que en el tratado ninguno de los dos cumplió. Ahora les vamos a hablar de lo ocurrido en Georgia. En Georgia también hubieron varios conflictos étnicos después de la caída de la Unión Soviética. Ya hacia el 12 de mayo de 1991, Georgia anunció su dependencia de los rusos. Y entonces Boris Yeltsin autorizó la creación de unos grupos paramilitares. ¿Para qué eran esos grupos paramilitares? Básicamente estos eran para despojar el gobierno de Gamsajurdia y pues debido a esto ocurrió una guerra civil. ¿Cuántos murieron en esa guerra civil? Lastimosamente, más de 300.000 murieron y 25.000 desplazados. La verdad, una tragedia devastadora. El conflicto principal también está relacionado con las disputas entre las fuerzas separatistas Osetia del Sur y Abjasia en el interior de Georgia. En 2003, el gobierno de Sharbabadze fue derrocado por un golpe pacífico para restablecer los territorios y acabar con las limpiezas étnicas. ¿Y con esto concluyó el conflicto? No, lastimosamente no. El conflicto siguió hasta 2008, cuando Rusia permitió a Osetia del Sur y a Abjasia su independencia, como una retaliación contra Georgia. Buenas televidentes, ahora estamos en el espacio de debate, donde vamos a hablar del último subtema de 2 décadas de conflicto, que es avances sobre la paz. Bueno, en las 2 últimas décadas, la comunidad internacional ha medido sus intenciones de proceso de paz en las zonas de conflicto que ha estado latente por más de 50 años. Ahora vamos con mi compañero Hernández, que les va a dar la iniciación a este tema. Muchas gracias, compañero Acevedo, y muy buenas para todos mis demás compañeros. Ahora sí iniciemos en el tema como tal. El primer país del que les vamos a hablar es Irlanda. Irlanda tuvo que enfrentarse a varios protestantes unitarios de esta región, pero la verdad Irlanda estuvo muy bien apoyada, y con esta palabra me quedo corto, pues estuvo apoyado por Gran Bretaña, republicanos irlandeses, mayoritariamente católicos y aquellos interesados en independizarse y unirse a esta república. Y compañero Acevedo, ¿en qué año iniciaron los conflictos? Muy buena pregunta, compañero López. Estos conflictos iniciaron a finales de los años 60. Esto fue por 2 bandos que se intentaron radicalizar para la búsqueda de sus objetivos.
Algunos sectores católicos buscaron apoyo del ejército republicano irlandés para realizar o crear actos terroristas. Bueno, compañero Hernández, ¿en qué año se firmaron las negociaciones? Muy buena pregunta, compañero, y su respuesta es la siguiente. Desde 1998 se iniciaron las negociaciones entre Irlanda, Gran Bretaña y los subversivos. Ya el cese al fuego se firmó cuando se permitió la creación de un gobierno aliado entre los protestantes y los católicos. Muchas gracias. Bueno, ahora el siguiente país del que les vamos a hablar es España. Tras la subida al poder de Francisco Franco, se estableció una dictadura autoritaria que defensora del origen castizo de la sociedad española y que castigaba cualquier expresión Cataluña o de País Vasco. Luego de esto nacieron unos grupos separatistas que querían enfrentarse al franquismo. En Bilbao, una colonia de País Vasco, un grupo de estudiantes se unió a un grupo militar para defender su idioma, su etnia y enfrentarse al hispanismo de la dictadura. Compañero López, una pregunta. En parte de su tema usted menciona la creación de grupos separatistas. ¿Me podría explicar en qué año se formaron? Estos grupos separatistas nacieron en los años 60 porque ahí comenzaron a formarse los grupos que querían acabar con esta dictadura y el franquismo. Bueno, se dice que en el año 1977, año en el que se finalizó la dictadura, esta ejecutó atentados contra personas blancas del ejército militar español. Frente a esto, se realizaron varios atentados. La ETA firmó varios ceses bilaterales en el año 1998 y entre el año 2010. Se dice que el 20 de octubre del año 2010 se dio fin a la Guerra Anual. Una pregunta, compañero Jiménez. ¿En qué año se anunció el fin de la guerra? Esta guerra se le dio el fin en el año 2010, el 20 de octubre, compañero Acevedo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Ahora, Muchas gracias. el siguiente tema del que les vamos a hablar es Sudáfrica. Espero que les guste. Bueno, vamos con el último tema de esta categoría, ¿cuál es? Avance sobre la paz. El último país del que les vamos a hablar es Sudáfrica. Mi compañero Jason Jiménez dará la iniciación a este tema. Espero que les guste. Bueno, durante el siglo XX en África se instauró un proceso racial, de segregación racial por parte de los holandeses, que esto perjudicó básicamente a las personas negras nativas de este país. Bueno, el país fue dividido por criterios raciales. Los negros no podían caminar por algunas zonas territoriales de Sudáfrica. Ellos eran parte de un sistema político. Ellos participaban en las elecciones. El sistema generó una hegemonía de la minoría blanca, que detentaba a los principales puestos de poder al interior del Estado. Sin embargo, las personas negras estaban organizando una defensiva por medio del Consejo Nacional Africano, caracterizado por sus siglas CNA. Este era un partido que estaba funcionando desde los primeros años del siglo XX y básicamente todo lo que buscaba era defender los derechos humanos de las personas negras africanas. Bueno, se dice que su líder libertador Nelson Mandela fue capturado muy pronto. En 1989 llegó al poder Frederick de Klerk, que legalizó el CNA. Con el CNA, Nelson Mandela fue liberado y fue a declarar para desmontar las leyes segregacionistas. En 1994 se hicieron las primeras elecciones multirraciales. Ahí Mugabe ganó como presidente. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Nosotros fuimos... ¡Los Tigres!